Bien, yo he escogido en el día de hoy el Salmo número 24 y por diferentes motivos, pero especialmente porque, no sé, cuando he estado mirando pues me ha transmitido algo que creo que me da fuerzas para poder seguir adelante, ¿de acuerdo? Y dice así: a ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos. Pues a los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la tierra. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer la alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, que me detestan con odio cruel. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. Este es el Salmo. Y yo, de lo que he podido más o menos, pues bueno, meditar, destacar de aquí del Salmo, estaba viendo pues a una persona que, por todo lo que iba diciendo, veía que había escogido un camino que era un camino recto, pero que se daba cuenta de que en los bordes de este camino había pues una serie de obstáculos, una serie de peligros que se iban apareciendo. Y me daba la impresión de que eran, pues bueno, podía considerarlos como si fueran obstáculos o dificultades que fueran tanto internas como externas. O sea, a nivel externo podríamos decir que podrían ser personas que podían estar a nuestro alrededor, que no son una buena influencia, situaciones que se nos pueden mostrar, que tampoco, o lugares donde quizás no tendríamos por qué estar, a lo mejor en algún momento, o bien internas, o sea, nuestro egoísmo, o mi egoísmo en este caso, la falta de caridad, la falta de paciencia, etcétera. Todo eso que hace que mi camino no sea el correcto, ¿no? Y todo eso, digamos, que nos impide poder seguir este camino. También refleja el salmista que tiene sus dudas, que tiene en su pasado pues algunos momentos que no se siente muy orgulloso de ellos, ¿no? Dice, pero que lo debemos entender como una cuestión de que es así, o sea, el camino no es fácil, el camino nos va a costar, pero tenemos que seguir imperando en que sea así, con la compañía del Señor. También me daba la impresión de que se mostraba el salmista atribulado, ¿no? Que tenía momentos de dificultades, ¿no? Cuando dice lo de las tribulaciones, ¿no? Se había detenido, pensaba en un momento y pensaba, hacia atrás ya no puedo volver, lo que ha pasado, lo que he hecho ya lo he hecho, ya no puedo volver atrás, pero sí que tengo un camino por delante. Y entonces, si no estoy seguro, tengo que confiar en el Señor y esperar a ver cuál es el camino que tengo que seguir. Por eso, digamos que le pide esa ayuda, ¿no? Y destacaría tres aspectos, ¿no? Primero, la confianza que tiene en el Señor. Cuando empieza, el Salmo dice: a ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. En segundo lugar, la importancia que tiene la oración, ¿no? Que es el camino o el medio de comunicación que tenemos entre nosotros y Dios, la oración. También la misericordia del Señor, ¿no? Que es eterna. En diferentes momentos aparece la palabra esta de la misericordia del Señor, ¿no? Le recuerda que es la ternura y la misericordia, que son eternas, y le pide que no se acuerde de sus pecados, de cuando fue joven, ¿vale? Entonces yo también me acordaba, pues sí, efectivamente, cuando yo pues era más joven, que no tenía tantas canas, pues también pues tuve mis momentos así más oscuros, mis pecados, etcétera, y entonces pues de alguna forma pues me agarré al Señor para seguir adelante, ¿no? También me acordaba de que a veces pues en este mundo que vivimos hoy, que parece que vamos a muchas revoluciones por minuto, ¿vale?
pues parece que nuestra paciencia exige que todo sea instantáneo, que todo se tiene que arreglar rápidamente, y entonces, claro, cuando vemos nuestras necesidades, nuestras prisas, y vemos también, o nos paramos a pensar cómo es el plano del Señor, en otro plano, que es eterno, o sea, no tiene cabida, ¿vale? O sea, lo que nosotros pensamos que tiene que ser ya, instantáneo, para Él es muchísimo tiempo, es eterno, o sea, no tiene medida. En este caso, parece como si tuviéramos también horarios distintos, que no encajan, ¿no? Nosotros queremos hacerlo de una manera, en un momento determinado, pero a lo mejor el Señor pues tiene para nosotros previstas otras ocasiones en las cuales eso se pueda producir. Y si no, pues también a lo mejor eso en otro orden de cosas podría no estar previsto por Él para nosotros. Siempre querrá lo mejor. Y entonces también, ya para acabar, quería comentaros pues eso, que los que esperan en el Señor no serán defraudados, que el Señor es bueno y es recto, y por eso muestra el camino a los que han pecado, nosotros pecadores, que estamos aquí pues para intentar llegar al Señor y salvarnos, y que dirige también los pasos de los humildes y muestra a los sencillos su camino. Muchas gracias. Muy bien, aunque ya lo he dicho con la mayoría, buena Pascua a todos. Igualmente. Javi, dime por qué página iba, ¿no? No, es que ahora no leeremos un texto bíblico. Bien, hemos visto los textos de la creación. Os decía que eran textos que estaban en el origen de la Biblia, que no eran los textos como tradición más antiguos, pero que sí que eran textos que hablaban de un Dios creador. Y habíamos visto las dos narraciones de la creación, la sacerdotal y la no sacerdotal oyevista, que veíamos que eran dos complementarias. La verdad que los libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, tienen una cantidad inmensa de narraciones que no podemos pararnos. Igual cuando acabemos este curso, si empezamos una introducción al Antiguo Testamento, podríamos verlo, pero que hay muchísimas más ideas. Lo único que quería que viésemos es cómo las influencias que tiene de la literatura y de los contextos sociales y culturales de los pueblos de alrededor, pero que son presentados con un lenguaje completamente diferente y con una teología también distinta. Pues decíamos de una creación pacífica, una creación en que todo es bondad y belleza, una creación en que apunta al ser humano no como enemigo de Dios, sino como el ser humano como centro de la creación. Bien, hoy vamos a cambiar de tercio. Yo quería hablaros primero de tradiciones orales y escritas previas a los textos bíblicos o a los libros bíblicos. Estamos en un minicurso de introducción a la lectura de la Biblia y quizá una de las cosas que no siempre es explicado suficientemente es que los textos escritos son bastante tardíos en todas las culturas, y por tanto en la cultura de Israel también. Entre otras cosas porque la escritura, el soporte para la escritura era bastante complejo. Hoy tenemos soportes digitales, pero pensar que esto es muy reciente, incluso el soporte de papel, pensar que es del siglo XIV, siglo XV, si no recuerdo mal, que es la invención de la imprenta. Anteriormente también había otros soportes, o sea que ¿qué es lo que ocurría? Que el acceso a los textos escritos, pensar que en la antigüedad, en todas las culturas, era casi exclusivo de las élites sociales, de los sacerdotes, de los monarcas, de los nobles y poco más. Entre otras cosas, primero por la dificultad de tener esos soportes de los textos, y por otro lado también porque eran soportes que para el momento eran soportes muy caros. Pensar que, bueno, primero se escribía sobre piedra, bueno, pensar que escribir sobre piedra no es como escribir en un ordenador, con cincel y martillo, o sea que era una dificultad añadida. Se escribía también sobre metal, concretamente en Qumrán se ha escrito el rollo del cobre, es uno de los rollos más famosos, por diversas cosas que ahora no entraré en esos detalles, pero es un rollo, se llama el rollo del cobre porque está escrito en un cilindro de cobre, y está escrito a cincel, en arcilla, en cerámica. Lógicamente eran materiales, eran soportes difíciles, eran soportes que incluso la escritura presentaba una dificultad añadida. Cuando se empieza a hacer en soportes
que aguantan muchísimo más los textos escritos, como va a ser el papiro y el pergamino, siguen siendo muy caros. Son soportes biológicos. El papiro sabéis que es de una planta que crecía sobre todo a orillas del Nilo, que se tenía que dejar secar, planchar, tejer, hacerlo total, y aparte que aguantaba una climatología muy determinada. De hecho, los papiros que se han encontrado en Egipto y se han sacado de Egipto, más de una ocasión no se han tenido el suficiente cuidado, y cosas que se habían aguantado 2000 años o incluso más se han perdido en cuestión de pocos años, ¿eh? Estoy pensando ahora en algunos de los últimos descubrimientos que se han guardado en sitios no idóneos como cajas fuertes y eso, y lo que han conseguido es estropearlo, sino totalmente gran parte de esos documentos, papiro. Y después pergamino, que sigue siendo también un soporte biológico, que es la piel de animales, ¿eh? Que seguían siendo soportes relativamente caros por todo el proceso para convertirlos en un material para poder escribir en él, ¿eh? ¿Por qué os explico todo eso? Eso significaba que los textos escritos eran pocos, eran muy pocos, ¿eh? Y incluso, insisto, de difícil acceso. Pero es que incluso en el siglo I de nuestra era, de la época de Cristo, aún estamos con soportes como el papiro y el pergamino. La cosa no había evolucionado tanto, y por tanto seguía siendo, nadie tenía en casa, o era muy difícil que tuviese en casa un rollo de la Torá, ¿eh? Primero por lo pesado que era, y después también por lo caro y lo difícil que era. ¿Dónde se encontraban? En el templo, y también después, posteriormente, en las sinagogas, ¿eh? Esto va a acentuar la necesidad de conservar las narraciones, de conservar incluso las leyes, de conservar incluso todas estas historias que son importantes para el pueblo de Israel, para el pueblo de la Biblia, como ocurre en el resto de las culturas de alrededor. Se va a tener que hacer en tradiciones orales. Yo siempre que explico las tradiciones orales, creo que hay que explicar alguna cosa, porque claro, nosotros venimos de una cultura del texto escrito, ¿eh? Y nos cuesta muchísimo entender, y pensamos que una cosa que nada más se conserva a través de la tradición oral es muy fácil que se deteriore con el tiempo. Y es verdad que hay un cierto deterioro, pero no tanto como nosotros pensamos. Pensar que había unos responsables de mantener esas tradiciones, eran esos los que tenían que conservar al menos el núcleo de esas narraciones, el núcleo de esas historias, tenían el deber de conservarlo, de comunicarlo y de traspasarlo a la siguiente generación, de tal forma que se siguiesen manteniendo todas esas historias, lo más, al menos en su forma fundamental, que se mantuviesen constantes, y que se mantuviesen con, que la siguiente generación no creyese una cosa diferente de la anterior. Esto no quiere decir que esas historias a veces creciesen también en contenido, porque cada uno de los que les narra, pues a veces pone un poco de su cosecha, pero normalmente pensemos que lo fundamental, a pesar de ser tradición oral, mejor aún. Precisamente porque era una tradición oral, se mantuvo. Pensar que incluso cuando empieza a haber textos escritos, y eso es aplicable tanto a textos del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo tenemos algunos testimonios concretos, en la época de San Agustín, que empieza a haber textos del Nuevo Testamento escritos y se leían en las asambleas litúrgicas, en las asambleas de culto, de lo que hoy llamaremos la misa o la Eucaristía. ¿Y qué es lo que ocurría? Que en alguna ocasión, cuenta un caso concreto, alguien levantó la mano y dice: a mí, como me la habían contado, no era así, no era esa palabra. Y simplemente es porque había una variación de una palabra, porque para ellos era más importante el texto, entre comillas, oral, que el texto escrito. De tal manera que el texto escrito en realidad lo que tenía que hacer es representar el texto oral, y tenía que ser lo más fiel posible al texto oral, porque lo importante era el texto oral, lo importante era la tradición oral, mucho más que el texto escrito. Pensar que, en el Antiguo Testamento a veces las distancias son muy grandes. Algunos se escandalizaban, decía, el otro día cuando hablábamos de que la Torá, la redacción definitiva, es posible que sea del siglo VI, incluso algunos lo sitúan en el V antes de Cristo, y pensábamos que era muchísimo más antiguo. De hecho, pensar que hasta los años 70
del siglo pasado se pensaba que algunos textos de la Torá, del Pentateuco, eran algunos del siglo X a.C. Hoy prácticamente no lo mantiene nadie, que sean tan antiguos, sino que son muchísimo más recientes. Igual 400 o 500 años, muchísimo más cercano a nuestra era. Pero esto no quita esa fuerza de esos textos, ni quita fuerza a las verdades fundamentales que se intentan transmitir en esos textos. Y pensar que en el Nuevo Testamento hubo, durante muchos años, no se vio la necesidad de poner por escrito las palabras y los gestos de Jesús. No se vio la necesidad. ¿Por qué? Porque aún estaban los testigos oculares, cuyo testimonio era más importante que lo que pudiese poner por escrito, porque el escrito sigue siendo, no es un texto vivo, como puede ser la palabra. Es un texto ya fijado. Nosotros damos muchísima importancia a un texto fijado. Pensar que incluso en el siglo I ya de nuestra era no era tan importante, incluso tenía una importancia por detrás, por debajo de las tradiciones orales. El primer texto del Nuevo Testamento, supongo que lo sabéis, si no os lo recuerdo, es la primera carta a los tesalonicenses, que es del año 50-51, se sitúa, pero pensar que estamos hablando 20 años después de la muerte de Jesucristo, aproximadamente unos 20 años después de ocurrir los acontecimientos centrales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pensar que esto a nosotros nos puede parecer exagerado, pero pensar que en las culturas antiguas, mira, hoy no está Pilar para ponerlo, pensar que... ¿Cómo que no está Pilar? Pensar que de la mayoría de escritores de la antigüedad, filósofos, a veces han tardado 200 y 300 años en ponerse por escrito, al menos un texto completo. Que haya 20 años de diferencia para el primer texto del Nuevo Testamento y que haya tantas variantes, luego se explicará el número de documentos que nos han llegado de esos textos, que son inmensos. Perdonad, que hay un jaleo de cuidado. No es tanto, y pensar que el primer evangelio se escribió seguramente alrededor del año 70, que es el Evangelio de Marcos, 20 años después, 20 años después de los escritos paulinos, de los escritos de San Pablo. Pero aún así, insisto, no se sentía la necesidad de ponerlo por escrito. No se sentía esa necesidad. De hecho, os he cogido un texto deuteropaulino. Deuteropaulino significa que seguramente escrito por un discípulo de Pablo, a pesar de que siempre en la Iglesia leamos lectura de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, seguramente es de deuteropaulino, no importa. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que escuchaste de mí, aquí sí que es la voz de Pablo, lo que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos, deposítalo en hombres de confianza que sean a su vez capaces de enseñar a otros. Está hablando de una tradición, y está hablando de una tradición oral. Y él ya había escrito cartas, cuando se escribe la segunda carta de Timoteo, las cartas principales ya estaban escritas, pero lo realmente importante del mensaje de Jesús, lo central, lo nuclear de ese mensaje, son tradiciones orales que se van transmitiendo dentro de la comunidad cristiana. Lo que de mí escuchaste, ante muchos testigos que él había también recibido, encomiéndolo a otros, capaces de enseñar a otros. Fijaros que habla ya de cuatro generaciones, incluso de esa transmisión oral de los gestos y de las palabras de Jesús. Un gran estudioso del tema, que es un italiano, Romano Penna, en su libro La formación del Nuevo Testamento en sus tres dimensiones, hablando de este tema, dice: desde los orígenes resulta bien clara la conciencia de que el dato primario en la realidad del cristianismo no era lo que se escribía. El dato primario en la realidad del cristianismo no era lo que se escribía, sino lo que se vivía. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Lo importante no era lo que se escribía. De hecho, se han de esperar unos cuantos años, no iba a decir siglos, pero no, se han de esperar unos cuantos años para considerar textos sagrados, para considerar escritura a los textos del Nuevo Testamento, y lo primero que se hará será con las cartas paulinas.
Continúo. Desde los orígenes resulta bien clara la conciencia de que el dato primario, principal, el primero, en la realidad del cristianismo no era lo que se escribía, sino lo que se vivía. Dice, en efecto, hablando teóricamente, una tradición escrita podría conservarse como un puro documento objetivo, aun cuando éste incidiera en la experiencia de la persona, mientras que una tradición oral no puede ciertamente prescindir del mundo interior de quienes son sus transmisores y sus destinatarios. Este estudioso Romano Penna lo que está señalando es la importancia que tenían esas tradiciones orales en los orígenes del cristianismo, que eran fundamentales y que estaban por encima del texto escrito. Estaban por encima del texto escrito. Incluso os comentaba antes, lo escrito, cuando empieza a sustituir a lo oral, cuando se siente la necesidad de que va muriendo esa primera generación, de ponerlo por escrito, servirá de filtro, la tradición oral, de lo que se ha escrito. Porque lo realmente importante es esa tradición que se ha conservado de viva voz por los responsables, por los ancianos en aquel momento. La palabra presbiteroi o presbíteros en singular significa el anciano. Presbíteros el anciano, presbiteroi los ancianos o los presbíteros, que son los que eran responsables tanto en el Antiguo Testamento, el consejo de los ancianos, como en el Nuevo Testamento, que imitando al judaísmo también se forma el consejo de los ancianos o el consejo de los presbíteros, que tienen la responsabilidad, o una de sus responsabilidades precisamente, conservar esos gestos y esas palabras de Jesús. Que llegará un momento, insisto, que siente la necesidad de ponerlo por escrito, pero es posterior, es un estadio posterior. Es importante esto más de lo que pensamos. Y después, en la misma línea, quería hablaros de diversas fuentes orales y escritas que encontramos en la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, aunque lo estoy explicando a grandes rasgos. Si queréis que amplíe alguna cosa, me lo comentáis. Pensar que los textos que han llegado a nosotros, cuando hablo aquí de textos estoy hablando tanto de los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento, los textos que han llegado a nosotros son el fruto o el final de un largo proceso de redacción. Incluso en algunos casos de algunos libros, por no decir de muchos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, incluso un proceso de redacción de siglos. Por lo tanto, una de las perspectivas que se hace desde los estudios bíblicos, una de las perspectivas más importantes, es una aproximación, voy a decir una palabrota, ahora la explicaré, una aproximación diacrónica. La explicaré. Diacrónica significa, seríamos lo contrario de sincrónica. ¿Qué es sincrónica? Os explico primero la otra y quiero decir síncronos, sin reloj. O sea, el texto tal como ha llegado a nosotros, que después hablaremos también de cómo es necesaria no solamente la aproximación diacrónica, sino también la sincrónica. Viene del griego sincronos, sin reloj. En cambio, diacrónica es el estudio de un texto, todo el proceso de desarrollo a lo largo del tiempo. Por tanto, aquí sí que importa el reloj. ¿Sí? Se ve la diferencia. ¿Qué es lo que se hace desde la perspectiva diacrónica? Estudiar la evolución de los diversos textos, de los diversos libros de la Biblia, hasta llegar al texto definitivo, el texto canónico, el texto que nosotros conocemos. Pero es importante ver todo ese proceso. Algunas cosas ya comentábamos cuando trabajamos los relatos de la creación. Ya comentábamos que había tradiciones diversas, ¿lo recordáis? Una sacerdotal, ¿recordáis que es el primer texto? Génesis 1, 2, 4a, ¿sí? Y teníamos otro texto no sacerdotal, o yavista, porque utiliza el nombre de Yahvé, que es Génesis 2, 4b hasta el final del capítulo 2. ¿Qué es lo que nos ha llegado a nosotros? No nos han llegado esos textos independientes, que fueron independientes en su momento, unos por tradiciones orales, y es posible que algunos de ellos incluso por escrito. Nos ha llegado ya un texto al lado de otro, de tal manera que el redactor final ha querido ponerlos porque muestran ideas que él considera que son complementarias y que son ideas que son fundamentales para la fe
del pueblo creyente, del pueblo de Dios, de la comunidad creyente. Si continuásemos leyendo, que yo os invito a hacerlo, los diversos textos de la Biblia, empezando por los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, veríamos que aquellas tradiciones, fuentes, unas veces son tradiciones, otras veces son fuentes, van aumentando y van entrando otras distintas. Veríamos, y si seguimos por los diversos libros de la Biblia, veríamos que está la historia deuteronomista, que está la historia cronista, que están los textos proféticos, diversas fuentes, diversas tradiciones, los textos sapienciales, con connotaciones, en muchas ocasiones, culturales distintas unas de otras, incluso a veces con aparentes contradicciones, si hacemos una lectura sesgada, una lectura de cada texto por separado y no una lectura mirándolo en su contexto, ¿eh? Los ejemplos se pueden multiplicar. Yo aquí he anotado algunos. En tiempo de Josías, del rey de Judá Josías, nos cuenta Segunda Reyes 22 o Segunda Crónicas 34. Sabéis que las mismas narraciones de la historia de los reyes están duplicadas. La encontramos en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas. Unos más tempranos, como son los libros de los reyes, y otros más tardíos, con 2 o 3 siglos después escritos, los libros de las crónicas. Bueno, el tiempo de Josías cuenta en estos capítulos que se encuentra el libro de la ley en el templo. Se encuentra el libro de la ley. Y que el rey, cuando se lo explican los sacerdotes que se encuentra el libro de la ley, manda desempolvarlo, manda leerlo públicamente y manda adecuar la vida del pueblo, porque se había olvidado un poco de eso. ¿Qué es ese libro de la ley que se encuentra en el libro de Josías? Hoy la mayoría de exégetas pensamos que seguramente son los textos más tempranos del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio seguramente es anterior, cronológicamente hablando, a Génesis, Éxodo, Levítico y Números, a pesar de que lo tenemos como el 5.º libro. Y es un texto escrito en varias etapas, de tal manera que parece que el texto que se encontró en la época de Josías, siglo VII, ahora sí que echamos más para atrás, fijaros, siglo VII, sería unos primeros apuntes o la parte más antigua de este libro del Deuteronomio. No es el libro del Deuteronomio que tenemos nosotros actualmente, pero por el contexto del texto y por las citaciones que encontramos tanto en Reyes como en Crónicas, vemos que está hablando de ese texto, insisto. Por tanto, veis que hay tradiciones orales, pero que también hay tradiciones escritas, que no son las definitivas. Las definitivas desde nuestra perspectiva sincrónica, desde nuestra perspectiva del texto que ha llegado a nosotros. Otro ejemplo, quizá del más conocido, no es el único, porque eso lo vamos a encontrar en muchos profetas, es el del profeta Isaías. El profeta Isaías, sabéis que es un profeta del siglo VIII antes de Cristo. Pero que sea del profeta del siglo VIII antes de Cristo nada más es una parte del libro. La redacción final del libro se sitúa en el siglo V. Fijaros, han pasado unos cuantos años. Pero sí que había partes escritas del siglo VIII. Que un redactor final, sí, que no se puede demostrar. Pero entonces sí que hay una parte que es del siglo VIII. Sí, hay parte del siglo VIII. En profetas, sobre todo en profetas. Profeta Amós y profeta Oseas son del siglo VIII, los dos, además, el texto entero. Amós y Oseas, por ejemplo. Y el profeta Isaías tiene partes. ¿Y los textos más antiguos, de qué siglo son? Hay quien apunta al 10 con toda seguridad del VIII. Con toda seguridad del VIII. Hay quien incluso apunta al 10 a.C. Yo no sabría decir ninguno que sea del siglo X, y del siglo VIII sí que podríamos poner varios. Amós y Oseas son dos profetas del siglo VIII y parte de Isaías. Decía, el texto, a lo que quería ir yo ahora, el texto definitivo que nos ha llegado a nosotros del profeta Isaías, al menos tiene tres partes diferenciadas. Estoy simplificando, la cosa es un poquitín más compleja porque hay muchas interpolaciones, y que en una parte, que es la más antigua, hay interpolaciones posteriores. Las cosas no son tan sencillas, pero simplificando, pensar que el profeta Isaías tiene 66 capítulos. Del 1 al 39 son del auténtico Isaías. Son del Isaías profeta, el conocido como el profeta Isaías, y por tanto son del siglo VIII. Del 40 al 55 se llama el proto-Isaías.
del 40 al 55 sería el Deutero-Isaías. Es de un profeta que asume también toda la profecía de Isaías del siglo VIII, pero es un profeta que escribe desde el exilio, por tanto ya no puede ser del siglo VIII. Hay muchísimos elementos que hablan de lo que está pasando al pueblo en el exilio. Hubo una época que se decía, no, es que ya el profeta en el siglo VIII sabía verlo. No. Simplemente es otro profeta distinto que asume el discipulado amplio, porque han pasado ya un par de siglos, el discipulado amplio del profeta Isaías, y es un profeta del exilio, y por tanto estamos en el siglo VI, y eso estaríamos del 40 al 55, pero aún nos quedan del 56 al 66, que son más tardíos, que son post-exílicos, que seguramente finales del siglo VI, o es posible incluso del siglo V, De tal manera que en un solo libro encontramos al menos tres manos, y un redactor final, que lo que hace es darle forma y unificarlo todo bajo el texto del profeta Isaías. Se podría complicar muchísimo más las cosas, porque el texto que nos ha llegado por la Septuaginta o el texto que nos ha llegado por Qumrán no es exactamente igual que el texto masorético que encontramos en nuestras Biblias, pero no os quiero complicar más, Por tanto, el proceso es muy lento. Pensar que en el siglo I un texto definitivo no existía prácticamente de nada. En la época de Jesús, ya estoy hablando, prácticamente no existía nada. Las variantes van a ser pequeñas, y en algunos casos no tan pequeñas, no van a ser tan variantes menores, sino que va a haber incluso variantes importantes. Ese texto, los que estuvisteis o los que estuvisteis conmigo en Israel, lo recordáis, aquel texto que estaba en el Museo del Libro, en esa forma cilíndrica, Ese es el texto, que además es un texto del año 150 a.C., es uno de los textos más antiguos que se han conservado del Antiguo Testamento. Bien, os he puesto algunos ejemplos Bueno, vámonos a toros. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Sí que os pediría que pusieseis en silencio todos los móviles, Y si los desconectáis, mejor. Se me ha ocurrido traer bien. Sí. Niños, esta cuestión o este proceso de la lectura diacrónica de los textos, que os lo he dicho del Antiguo Testamento, lo podría explicar. En Jeremías pasa lo mismo, y en un montón de profetas y de otros libros encontramos. Incluso, por ejemplo, en el libro de las Crónicas habla de los anales de los reyes, un texto que no nos ha llegado a nosotros, pero que se hace eco el libro de las Crónicas. Por tanto ya existían unos anales por escrito de los que el libro de las Crónicas copia cosas para ponerlas allí. O sea, sí que hay tradiciones, Pues decía, hemos de poner al lado las tradiciones orales, que son importantísimas, pero también al lado podemos encontrar ciertas tradiciones escritas. Y en el Nuevo Testamento pasa algo similar. Pensar que algunas de las cartas paulinas, muchos estudiosos descubren fragmentos de diversas cartas. Yo no estoy de acuerdo en algunas cosas al 100%, pero os presento la hipótesis. Por ejemplo, hay quien dice que la segunda carta a los Corintios está hecho de fragmentos de 2 o 3 cartas distintas. No lo sé. Yo creo que es un poquito indiscutible. El caso es que sí es posible ver en textos también del Nuevo Testamento fragmentos antes de una redacción definitiva. Sobre todo lo dicen porque, por ejemplo, en 2 Corintios, si lo recordáis, el capítulo 8 habla de la colecta para Jerusalén, y el capítulo 9 vuelve otra vez a introducir el tema como si no se hubiese escrito el capítulo 8. Y dices, se puede explicar por otras muchas razones, pero esto es posible, al menos digamos que es posible. Y lo que sí estamos en un terreno muchísimo más claro es en los Evangelios. Los Evangelios tienen todo un proceso de redacción larguísimo. Yo os voy a leer nada más el prólogo del Evangelio de Lucas, que es suficientemente conocido. Lucas 1:3 dice: en vista de que han sido muchos, fijaros lo que dice Lucas, en vista de que han sido muchos los que han acometido la tarea de componer un relato de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, él dice muchos, a nosotros nos han llegado 4. Han sido muchos los que han acometido la tarea de componer un relato de los sucesos que se han cumplido entre nosotros, según, aquí es lo importante, nos lo han transmitido, tradición oral, los que fueron desde el principio testigos oculares.
antes del texto escrito, está diciendo el evangelista Lucas, que él ha conocido a los que habían transmitido por tradición oral esos sucesos. Y luego los servidores de la palabra, o sea, los catequistas de aquella época. Por tanto, hay diversas fuentes de información que van a utilizar los evangelistas para formar su evangelio, para redactar su evangelio. Dice también yo, después de haber investigado, o sea, después de haber escuchado a unos, al otro, y además después de haber hecho sus investigaciones, después de haber investigado con exactitud todos esos sucesos desde su origen, me he determinado a escribírtelos ordenadamente, ilustre y térfino. Yo creo que es un ejemplo clarísimo este prólogo del Evangelio de Lucas de ese proceso de redacción, que es un proceso largo. El autor del tercer Evangelio se hace eco de esas diversas fuentes de las que se han servido para componerlo. Algunas de estas fuentes se han individualizado. Yo os voy a enumerar algunas se ha hablado alguna de ellas. La mayoría reconocen diversas tradiciones en la formación de los Evangelios. Relatos de la pasión y resurrección, son relatos que funcionaban de forma bastante independiente. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos de una manera especial por las cartas paulinas, que ya introduce relatos de la pasión, y por tanto es una fuente que funcionaba de manera independiente con respecto a otros sucesos u otras palabras de la vida de Jesús, relatos de la pasión y de la resurrección. Lo encontramos también a veces en profesiones de fe que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que recuperan también tradiciones muy antiguas, y por tanto es bastante fácil demostrar, o mejor aún, mostrar, más que demostrar, mostrar cómo había tradiciones independientes sobre los relatos de la pasión y resurrección de Jesús. De hecho, se hacen eco los 4 evangelios que nos han llegado, los 3 sinópticos y Juan, con matices distintos. Esta Semana Santa hemos tenido la oportunidad de leer el relato más corto y el más largo. El Domingo de Ramos el relato de Marcos y el Viernes Santo el relato de Juan. Pero en los elementos fundamentales prácticamente se siguen, no hay diferencias. Relatos de la pasión y muerte y resurrección, fuentes de milagros. Los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús son relatos que nada más circulaban en las comunidades creyentes, en las comunidades cristianas. Pero relatos de milagros de Jesús circulaban entre la gente del pueblo. De tal manera, por las mismas narraciones que encontramos en el Evangelio, vemos que la gente le llamaba la atención algunas acciones prodigiosas de Jesús y las contaban y corrían de boca en boca, de tal manera que esos relatos de milagros nos han llegado a los evangelistas por fuentes estrictamente cristianas y por fuentes no cristianas también. De hecho, el mejor estudioso, creo yo, desde mi perspectiva, el mejor estudioso del Jesús histórico, que es John P. Meyer, en su libro Un judío marginal, en su obra, pues va por el 5.º tomo y aún ha prometido que sacará un 6.º. Tomos, Bueno, concretamente dice que desde una perspectiva estrictamente histórica, la verdad más indiscutible que hay es que todo el mundo en el siglo I, todos los contemporáneos de Jesús, amigos y enemigos, seguidores y gente que estaba en contra de Jesús, estaban convencidos que Jesús hacía milagros. No dice que Jesús hiciese milagros, sino que todo el mundo estaba convencido que los hacía. Está hablando simplemente desde una perspectiva histórica. O sea que relatos de la pasión y resurrección, fuentes de milagros. Marcos va a utilizar los relatos de la pasión y resurrección, las fuentes de milagros, pero Marcos se va a convertir en una fuente. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas lo van a utilizar. De hecho, el relato de Marcos nos narra nada más un año de la vida de Jesús, un año que va la mitad del tiempo o la mitad del Evangelio ocurre en Galilea, y la otra mitad del Evangelio, del 1 al 8 además, a partir del 8 hasta el 16, que es donde acaba el Evangelio de Marcos, relata el camino hacia Jerusalén, la pasión, muerte y resurrección. Se va a convertir en una fuente que van a seguir después Mateo y Lucas. Pero Mateo y Lucas van a introducir también alguna otra fuente de información, aparte de las fuentes que ha utilizado Marcos, y van a utilizar la llamada la fuente Q. Decir la fuente Q es una redundancia porque Q es Quelle en alemán, y Quelle significa fuente, o sea, sería la fuente. En realidad es la tradición de los dichos de Jesús, que es la que trae los grandes discursos de Jesús. Pensar, por ejemplo,
en Mateo en los capítulos 5, 6 y 7, que es el Sermón de la Montaña, o el capítulo 6 de Lucas, que es el Sermón del Llano. Cada vez que hay discursos de Jesús en Mateo y en Lucas, normalmente se apartan de Marcos y siguen a Q. Q es una fuente o una tradición de dichos de Jesús. Luego aparte se habla de fuentes propias de Mateo y de Lucas. Aparte Mateo y Lucas utilizan Marcos, utilizan Q y utilizan fuentes propias. Y para ponerle algún nombre, la de Mateo le llama la fuente M y la de Lucas le llama la fuente L. Bueno. Lógicamente también tenemos el Evangelio de Juan, que utiliza... Sí, no se complica la vida. Pero bueno, a ver, también nos la facilitan a todos. Más fácil de memorizar. El Evangelio de Juan utiliza tradiciones distintas, fuentes distintas. ¿Conocía o no conocía a los sinópticos? Es un tema que aún se sigue hoy discutiendo, si el autor del Evangelio de Juan las conocía o no. El caso es que nos narra cosas distintas, incluso con un lenguaje distinto. Hay quien habla de la fuente de los signos, más que la fuente de los milagros, porque la palabra milagro no aparecerá en ninguna ocasión en el Evangelio de Juan, siempre serán signos. Signos que son los signos que va a hacer Jesús como muestra de una realidad más profunda, porque en el Evangelio joánico, siempre cada uno de los 7 signos, además juega con el número 7, que es el de plenitud, cada uno de los 7 signos que aparece en el Evangelio de Juan va acompañado de un discurso de Jesús que clarifica que Jesús es el pan de vida, que Jesús es la luz del mundo, etc. ¿Verdad que nos suenan con cada uno de los signos a los que hace referencia? De tal manera que os he enumerado unas cuantas fuentes. ¿Se podrían haber más? Es posible. Pero estas son las que están más individualizadas. O sea, os las recuerdo. Relatos de la pasión y resurrección, las fuentes de milagros, Marcos como fuente de Mateo y Marcos, la Q o fuente de los dichos de Jesús, la M, fuente propia de Mateo, la L, fuente propia de Lucas, la fuente de los signos, etc. Pero no solamente vamos a encontrar que los evangelios van a utilizar diversas fuentes de información, van a utilizar diversas tradiciones para componer su evangelio, por tanto no parten de cero, ni parten simplemente de su experiencia personal, sino que van a utilizar, como buenos escritores, como buenos narradores, como buenos historiadores, van a informarse, como ha hecho Lucas, como nos explicaba. Después de informarme exactamente de los hechos y de hablar con los que habían sido testigos oculares y con los maestros de la palabra, he intentado poner de forma ordenada todo esto. ¿A quién se está refiriendo Lucas? Pues se está refiriendo a Marcos, se está refiriendo a Q, se está refiriendo a L. Ahora les hemos puesto nombre a todo esto que... Pero pensar que la redacción definitiva, a veces incluso, al menos la que ha llegado a nosotros, incluso se puede haber complicado un poquito más. Y nos encontramos que en más de una ocasión algún evangelio tiene apéndices. Y esto, hay 2 evangelios que son de una forma clarísima. Una es el Evangelio de Juan, en que el capítulo 21 no es del mismo autor que el resto del evangelio. Hay quien ve varios autores incluso en otra parte, pero en esto sí que hay una claridad meridiana en que el capítulo 21 es un añadido posterior muchos años después que los 20 primeros capítulos anteriores. ¿Qué es lo que intenta? Pensar que el Evangelio de Juan es un evangelio que la aceptación por parte de las comunidades cristianas tuvo su complejidad. No me quiero parar en detalles históricos demasiado para no alargarme, pero pensar que el Evangelio de Juan en un momento determinado fue asumido por los grupos gnósticos y eso significó ciertos recelos de las iglesias apostólicas, después se salvó. Eran las comunidades joánicas, la comunidad o las comunidades joánicas eran unas comunidades mucho más carismáticas y menos institucionalizadas que las comunidades de los otros evangelistas, y todo eso trae unas ciertas dificultades, digámoslo así. ¿Qué es lo que hace el capítulo 21? Introducir por la puerta ancha al Evangelio de Juan dentro de las comunidades apostólicas. Hay toda esa escena con Pedro, me amas más que esto, recordáis todo eso, hay
el texto del milagro de los peces, de la pesca milagrosa, que los sinópticos lo ponen en la vida de Jesús, en cambio el Evangelio de Juan lo pone en el capítulo 21, después de post-pascual, después de la resurrección de Jesús. Pero es una introducción insisto, por la puerta grande, también decir, las comunidades joánicas también son comunidades apostólicas, también pertenecen a la gran iglesia, no son como grupos marginales como podían ser los grupos gnósticos en aquel momento. Bien, eso en el Evangelio de Juan. Y otro caso clarísimo, con una claridad muchísimo más meridiana, es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos originalmente acaba en Marcos 16:8. Pero si cogéis el texto veréis que el capítulo 16 tiene 20 versículos y no 8. ¿Qué es lo que ocurre con Marcos 16, 9, 20? Bueno, el texto que escribió el autor del segundo evangelio, que en realidad es el primer evangelio, acaba de una manera un poco abrupta. O al menos así les pareció a las primeras comunidades. Tiene sus razones, tiene sus razones literarias. Fijar cómo acaba, versículo 16:8. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por el miedo que tenían, no dijeron nada a nadie. Ahí acaba el Evangelio. Dices, qué manera más rara de acabar un Evangelio. ¿Qué es lo que ocurrió? A principios del siglo II, o sea, ya había llovido, este Evangelio se escribió en el año 70, a principios del siglo II, la comunidad creyente sintió la necesidad de poner un epílogo. Y ¿qué es lo que hace? Pues copiar prácticamente y sintetizar varias de las apariciones de Jesús y explicar la ascensión de Jesús al cielo que encontramos de una manera especial en Lucas y Juan. De tal manera que van a seguir de una manera especialísima, del 16:9 al 20, van a seguir de una manera especialísima porque habla de 2 discípulos que iban para Emaús, o sea, sabéis que eso es del capítulo 24 de Lucas, De tal manera que introduce unos elementos que eran extraños a este Evangelio, para darle un final menos duro que tenía originalmente. ¿Eso afecta algo a la fe? Nada. Afecta a la crítica literaria y a la crítica histórica, pero no a la fe, porque el texto canónico acaba en 16:20, no en 16:8. ¿Sí? Y por tanto, del 16:9 al 20 podemos decir que es palabra de Dios. Lo que no podremos decir es que es palabra de Marcos. ¿Por qué no? No. Sí. En eso queda más o menos clarificado, ¿no? Bien. Por tanto, no afecta a una lectura posterior sincrónica. Pero desde una lectura diacrónica es importante ver también estos elementos, porque también aclaran muchísimas cosas. Y de hecho, dentro de la forma de entender literariamente la vida y los gestos de Jesús, que tiene el evangelista de este primer evangelio escrito, la verdad es que se entiende ese final tan abrupto, o que nos puede parecer tan abrupto, y que nos pareció a los que sintieron la necesidad a principios del siglo II de cambiar, de añadir un epílogo a ese final. Bien, esta es la idea yo que tenía de explicaros de esta relación entre tradiciones orales, tradiciones escritas y todo el proceso. Os lo he explicado en muy poco tiempo. Yo sé que esto a veces es difícil de digerir y que a veces exige una explicación más larga. Si tenéis luego alguna cuestión, alguna pregunta, me extiendo, Pero para tener una idea, yo creo que más o menos queda más o menos clara. Espero, ¿no? Bien, después, aquí me pararé menos porque expliqué una pregunta que hizo Antonio Díaz, tu padre, sobre los manuscritos de los libros bíblicos. Entonces, lo explicaré, pero lo explicaré mucho más por encima porque muchas de las cosas que tenía pensado ya las contesté, entonces no me quiero repetir, pero sí recordar. Hasta nosotros, porque hasta aquí todo esto que os estaba hablando entraríamos dentro de la crítica histórica y la crítica literaria, pero aún nos queda un elemento que es importantísimo también, que es la crítica textual. Claro, nosotros estamos acostumbrados a coger una Biblia y leerla en castellano o en catalán o en otra lengua, cada uno la lengua que tenga costumbre de leer con más frecuencia. E incluso cuando leemos en la liturgia, acabas de leer un texto
qué es una traducción, más bien hecha o peor hecha, porque a veces siempre esto es discutible, aunque insisto, las traducciones que tenemos normalmente, bueno, son bastante aceptables, siempre discutibles, pero bastante aceptables, pero estamos diciendo palabra de Dios a un texto que es una traducción, cuando la palabra de Dios no es el texto traducido, sino es el texto en la lengua en que se escribió. ¿Sí? Por tanto, sí que es importante la crítica textual. ¿Por qué es importante la crítica textual? Primero, para poder hacer una buena traducción. Y todas las traducciones son mejorables, no hay ninguna, por muy buenas que sean. Por eso hay quien dice, ¿por qué en esa traducción pone una cosa y en esta pone otra? Bueno, simplemente porque a veces hay matices que se pueden traducir de diversas maneras. Y pensar que los campos semánticos, quien ha estudiado mucho eso, como tú, los campos semánticos de una lengua a otra no se corresponden nunca. ¿Verdad que no? No, pero yo, bueno, cuando acabes ya... Sí, yo siempre explico así. Una palabra en un campo semántico de una lengua, cuando la intentamos traducir, estamos traduciendo a otro campo semántico, y que tiene una zona común, que puede ser mayor o menor, pero la palabra original en hebreo, en arameo o en griego, que son las lenguas que tenemos en la Biblia, tiene más matices que esto. Pero al mismo tiempo en nuestra lengua, esa palabra que hemos traducido tiene unos matices que no tiene en la lengua original. Y eso, a la hora de leerlo, a la hora de acercarnos a los textos, hemos de tenerlo en cuenta. Pero si queremos complicar la vida, pensar qué significa la crítica textual. Intentar aproximarnos al texto original más antiguo. Pensar que ahora hablando del Antiguo Testamento, pensar que hasta los descubrimientos de Qumran, la copia que teníamos de algún texto del Antiguo Testamento, la más próxima era del siglo X de nuestra era. Porque eran copias de copias, pero era del siglo X de nuestra era. Y estaban contentísimos de tener una copia del siglo X de nuestra era del Antiguo Testamento, porque no siempre se consigue cosas, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que ocurrió con Qumran? Que encontramos textos del siglo II y hay algunos fragmentos muy pequeños incluso del siglo III a.C. Claro, eso fue poder echar 12 siglos para atrás los textos. Eso es una gozada para el historiador, para el crítico textual, eso es una gozada. De hecho, aún se está trabajando con los textos bíblicos. Qumran se encontraron textos del Antiguo Testamento, no del Nuevo. A pesar de las teorías de O'Callaghan, que yo me lo quiero mucho y fue profesor mío, pero están desechadas totalmente. Todo lo que se encontró en Qumran son de textos del Antiguo Testamento, pero se encontraron textos de la Biblia hebrea de todos los libros menos del libro de Esther. La razón de por qué no se encontró del libro de Esther, seguramente porque el libro de quien guardaba estos textos eran monjes y el libro de Esther es el que dio lugar a la fiesta de los Purín, y la fiesta de los Purín es el carnaval judío. Y no les debía gustar mucho eso del carnaval a los judíos. Es posible, es una razón hipotética, pero por ahí andan las cosas. ¿Qué es lo que tenemos para crítica textual del Antiguo Testamento? Enumero, nada más enumero y algún breve comentario. Tenemos los textos hebreos, lógicamente, los textos que nos han llegado en hebreo, textos pre-masoréticos, ahora explicaré qué es la masora, textos pre-masoréticos, o sea, textos anteriores a la masora y textos masoréticos. Textos masoréticos, ¿qué es el texto? En Yannia, ¿os recordáis de Yannia? En aproximadamente años 90 ya de nuestra era, estamos hablando de nuestra era, finales del siglo I, cerraron el canon judío, por decirlo de alguna manera, el canon oficial. Se reunieron en Yannia los rabinos y dijeron, estos son los textos de la Biblia hebrea. Y este es el texto, de tal manera, pensar que durante los 2 primeros siglos fijaron el texto consonántico. El hebreo originalmente no tiene vocales, fijaron el texto consonántico y hemos de esperar al siglo V, VI de nuestra era para tener el texto vocalizado, que es el texto que tenemos ahora en las Biblias. Si cogéis una Biblia en hebreo, no tiene vocales, porque el hebreo no tiene vocales, pero sí que tiene signos vocálicos para poder leer las vocales. ¿Por qué pusieron signos vocálicos? Para que no haya la posibilidad de error en la pronunciación. Los judíos, los textos que utilizan normalmente, incluidos los periódicos, las señales de tráfico, etc., nunca utilizan un signo vocalizado. Es un lenguaje que no utiliza. ¿Por qué? Porque lo conocen tan bien que no necesitan las vocales para leerlo.
Pero en la Biblia y en los textos más oficiales también, después posteriormente, se vocalizaron para que no hubiese la más mínima posibilidad de error en la lectura, ¿sí? Porque era palabra de Dios. Esto es el texto, y quien primero hicieron el texto consonante y que después lo vocalizaron fueron los masoretas, que eran los estudiosos de la palabra y los que fijaron ese texto, y ese es el texto que llega a nosotros y sobre el que hacemos las traducciones del Antiguo Testamento, al menos de los libros protocanónicos. Textos hebreos, premasoréticos y masoréticos, los targumín, el targum es una traducción glosada al arameo. De hecho, en las sinagogas en la época de Jesús se leía el texto en hebreo y después se leía en arameo, pero no era una traducción exactamente, sino era una traducción con comentarios. Esos son los targumín. Targumín es en plural y targum en singular. Nos han llegado. ¿De todos los textos hebreos? Sí, se han encontrado de todos. De targum hay de todos. Y además se han encontrado muchos targumín, se han encontrado también en Qumran. Son textos en arameo. La Septuaginta, lógicamente, la Biblia de los 70, o las Biblias de los 70, porque claro, nos han llegado muchos manuscritos y muchos manuscritos también dispares, pero también es un elemento que tenemos para la crítica textual, la 70, la Biblia, la conocida por la Septuaginta, os la recordáis que os la he citado varias veces, se suele citar con números romanos. El Pentateuco samaritano, que es un Pentateuco que nos llegó por los samaritanos y que ellos guardaron, a pesar de que tiene algunos errores hechos adrede, ya os lo comenté, que por ejemplo Sion, que es el monte donde está Jerusalén, ellos lo van a cambiar por Garizim, pero van a ser un cambio de palabras que además son bastante fáciles de localizar y de decir que son variaciones hechas a conciencia. Pero también nos posibilita el Pentateuco samaritano. Lo sabemos ahora precisamente por Qumran, que en algunas ocasiones el Pentateuco samaritano y la Septuaginta traduce un texto hebreo anterior, muy anterior al texto que nos ha llegado por los masoretas, el texto de la Biblia hebrea, y el Pentateuco samaritano también, Qumran ha servido para validar la antigüedad de este texto. Por tanto, todos estos elementos se tienen que tener en cuenta a la hora no de una traducción, a la hora de recuperación del texto hebreo. ¿Sí? Lógicamente los textos se encontrados en Qumran, aún es un trabajo que se está haciendo y es un trabajo despacio y difícil, entre otras cosas porque se han encontrado textos en muy buen estado, como el texto que os he citado tantas veces, el primer Q, Isaías A, que es el rollo más importante que se encontró en la cueva 1 del profeta Isaías, y está prácticamente el texto de Isaías completo, pero hay otros textos que son muy fragmentarios y algunos que se han encontrado fragmentos incluso muy pequeños. Pero la verdad es que la antigüedad que tienen estos textos le da un valor inmenso, y que se van a tener que tener en cuenta de ahora en hacia adelante mucho más de lo que se ha tenido en cuenta a la hora de las traducciones y en recuperar un texto del Antiguo Testamento, un texto en hebreo mucho más antiguo, mucho más original que el que nos ha llegado por el judaísmo. Textos latinos también, porque textos latinos que nos han llegado respondían a traducciones de algunos documentos que hoy no tenemos. Por ejemplo, algunos documentos que utiliza San Jerónimo y no tenemos, como son los textos anteriores a la Vulgata, la Vetus Latina. Tú sí que la conocerás, ¿no? Sí. La Vetus Latina, que son textos bíblicos anteriores y que se sirvió y en algunas ocasiones copió San Jerónimo al pie de la letra, la Vulgata, lógicamente, textos en siriaco, citas incluso de los padres, citas litúrgicas, sí. De tal manera que encontramos que para hacer una crítica textual del Antiguo Testamento tenemos documentos, pues parecen muchos. Pues si entramos en el Nuevo Testamento, y lo hago muy brevemente, tenemos de alrededor 5.000 documentos diferentes. ¡5.000! Ya quisiesen, se darían con una piedra en los dientes, tener de Virgilio o de cualquier filósofo, tener 5.000 documentos diferentes como tenemos del Nuevo Testamento. 5.000. Eso que es una joya, que es una maravilla, por otro lado significa una complicación de narices. Una complicación de narices.
Bueno, nos han llegado papiros, códices unciales, códices minúsculos, leccionarios, fragmentos varios. Bueno, la enumeración es inmensa. Los más completos, lógicamente, son los códices, en realidad son ya pergaminos, pero cosidos y hechos en forma de libro, pero nos han llegado también, que tienen un valor incalculable, pasa que son más fragmentarios, muchísimos papiros, tenemos miles de papiros, ¿Qué es lo que significa? Que a la hora de trabajar... Y pensar que algunos de estos documentos nos han llegado, la mayoría son del siglo IV, V de nuestra era, pero pensar que incluso, por ejemplo, hay un fragmento, no es muy grande, pero más o menos de este tamaño, del Evangelio de Juan, es de principios del siglo II. De principios del siglo II. O sea, de unido. O sea, a los 15 años de haberse escrito, una copia. O sea, es una gozada, Pero eso, claro, el trabajo de crítica textual es inmenso, ¿Cuál es el trabajo de crítica textual? Nada, se enumera alguna cosita. Descubrir y señalar los errores, los duplicados, los saltos, las confusiones de letra, las añadiduras, las glosas, las armonizaciones, un largo etcétera. ¿Por qué? Porque el copista unas veces no conocía la lengua y simplemente lo utilizaba como dibujo, se saltaba líneas, se comía, unía palabras, cambiaba unas palabras por otras. Eso es bastante frecuente. El trabajo del crítico textual significa ir limpiando todo eso. Armonizaciones, porque a veces ponía un texto en Mateo, lo acaba de copiar, y otro en Marcos, ¿y qué es lo que hacía? Pues hacerlo que dijese exactamente lo mismo cuando en el texto original no lo decía. Insisto, el trabajo del crítico textual es un trabajo arduo, y por eso también hay muy pocos especialistas en ese tema. Ya San Jerónimo, siglo IV, dice, si se encuentra, San Jerónimo, dice, si se encuentra algún error u omisión que contradice el sentido, no se ha de imputar a mi persona, él se lava las espaldas, sino a vuestros siervos. Dice, son producto de la ignorancia o descuido de los copistas, que no escriben lo que encuentran, sino lo que ellos consideran ser el sentido, y no exponen sino sus propios errores cuando tratan de corregir los ajenos. Fijaros, esto lo escribía San Jerónimo en el siglo IV, con las técnicas que tienen en aquel momento. Fijaros ahora en el siglo XXI, los elementos que tenemos de estudio son muchísimo mayores, pero el trabajo sigue siendo arduo, Y por tanto, a la hora de recuperar un texto, es un trabajo que no se termina nunca de acabar. Os decía el otro día, Nestle Adam, que hasta hace nada la edición 27, ahora llevamos por la edición 28. Ahora, concretamente, del Antiguo Testamento, llevamos por los Tubertienses, no sé si es la 5 o la 6 también. En el Antiguo Testamento se va más despacio, también porque tenemos menos documentos, y también por hacer una cosa armónica también con el judaísmo, pero bueno. Y ya os doy una cosita de bibliografía, aunque ya os la comenté. Si realmente a alguno le interesa introducirse, digo introducirse, porque el tema de crítica textual es un tema complejo. Yo he hecho algún trabajo de crítica textual y me he vuelto loco, pero bueno, pero vale la pena también conocer por dónde van las cosas. Hay un libro que es genial y es muy pequeñito, lo tenía en casa, pero yo no lo traía, es igual. Es de Joseph O'Callaghan, que bueno, yo lo conocí personalmente y... ¿Lo puedes escribir? Sí. Josep, es que es catalán, pero Callaghan. Pero el apellido es... Escocés, sí. Joseph O'Callaghan. El libro se llama Introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Está en castellano y en catalán. En castellano está en Verbo Divino y en catalán está en Claret. Introducción a la crítica textual. Y insisto, nada más es introducción. Lo que pasa... Introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Pero los mismos elementos que explica para el Nuevo Testamento se pueden entender exactamente igual, porque la forma de hacer crítica textual es igual. Para el Antiguo Nuevo utilizas diversos documentos distintos, pero es igual. Bien, y esto es lo que os quería explicar por hoy.